Bien, pues cinta número 1, cara primera. Esta cinta va a tratar sobre un estudio de un folleto de la Watchtower. Este folleto se llama ¿Qué exige Dios de nosotros? Más conocido por el folleto Exige, ¿no? Bien, pues primeramente para estudiar cada lección, la portada explica cómo hay que estudiar, ¿no? O cómo hay que utilizar este folleto. Y dice lo siguiente: este folleto se ha preparado como un curso de estudio bíblico. ¿Cómo debe utilizarse? Sugerimos que siga el siguiente programa. Bien, pues al principio de cada lección pues se hallan unas preguntas. Tras las preguntas se encuentra entre paréntesis el número de los párrafos en lo que se encuentra la respuesta, ¿no? Por tanto, lea primero todas las preguntas, una por una, meditándolas, y a continuación lea todos los párrafos y busque los textos en su Biblia. Cuando haya acabado una lección, lea de nuevo las preguntas y trate de recordar las respuestas bíblicas a cada una de ellas. Una vez terminado el folleto, vuelva a repasar todas las preguntas. O sea que cuando haya acabado una lección, hay que leer de nuevo las preguntas y tratar de recordar la respuesta bíblica a cada una de ellas, apoyados por los textos bíblicos. Pues bien, la lección primera se titula ¿Cómo puede usted averiguar lo que Dios exige? Y a continuación tenemos 3 preguntas. La primera: ¿qué información importante contiene la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Y por qué debe usted estudiar la Biblia? Con relación a la pregunta de qué información importante contiene la Biblia, pues para el creyente la Biblia es un valioso regalo de Dios, porque es como una carta de un padre amoroso que dirige a sus hijos, ¿no? En ella nos dice la verdad acerca de Dios, quién es, cuáles son sus normas, explica cómo hallar la verdadera felicidad, cómo hacer frente a los problemas. Es como un manual para saber vivir, ¿no? Ya de por sí la Biblia para la persona no creyente es una pieza valiosísima con relación al tema histórico, porque es los primeros libros que se hicieron y por tanto son como históricos pues de auténtico valor, ¿no? Y ya de por sí, solamente por eso, ya la Biblia es de considerar. Y sobre todo para el creyente, en la Biblia se encuentra la explicación de la verdad sobre la existencia y sobre el futuro, ¿no? El por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, el por qué estamos, para qué vivimos, etc. Bien, pues vamos a dar lectura a los textos bíblicos y comenzamos con Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Antes hay que decir de que la Biblia que voy a utilizar no va a ser la Biblia o traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura, sino que vamos a mirarlo en la Santa Biblia Ediciones Paulinas.
una Biblia católica revisada en el año 1988. Salmo 1 del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los injustos, ni anda por el camino de los extraviados, ni se sienta en el banco de los cínicos, sino que en la ley del Señor pone su amor y en ella medita noche y día. Es como un árbol a orillas del arroyo, que da el fruto a su tiempo, cuyas hojas no se marchitan nunca. En todo lo que hace le sale bien. Bien, pues a continuación damos lectura a Isaías 48, 17 y 18. Esto dice el Señor tu Redentor, el Señor de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te enseña lo que te da éxito y te indica el camino que debes seguir. Oh, si hubieras obedecido a mis mandamientos, tu paz sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Bien, pues la siguiente pregunta era la siguiente. ¿Quién es el autor de la Biblia? Bien, pues la Biblia fue escrita por unos 40 hombres durante un periodo de 1600 años a partir de 1513 antes de la era común. Pues bien, la Biblia se compone de 66 libritos, o sea, son libros de distintas épocas que todos, curiosamente, tienen el mismo talante y fundamento. Son distintos libros, distintos autores humanos, sin embargo, todos ellos tienen la misma armonía, el mismo mensaje. Por tanto, como digo, la Biblia la componen 66 libritos. Los escritores fueron inspirados por Dios. Para el creyente esto es así. Es como si ellos transcribieran los pensamientos de Dios, no los propios. De modo que el autor de la Biblia no es ningún ser humano en la tierra, sino el Dios celestial. Ellos, los escritores humanos, pues digamos que fueron como secretarios, cuando una persona le dicta a otra, a su secretario, realmente el mensaje viene del jefe, no del que lo está escribiendo. Si uno ayuda a hacer una obra con otra persona, si uno solamente lo que hace es el darle la herramienta, pues realmente la obra que esté haciendo, el trabajo que esté haciendo, el autor es él, aunque uno haya colaborado. Bien, pues damos lectura primeramente a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 y 17, que dice lo siguiente. Pues toda la escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dispuesto a hacer siempre el bien. Por tanto, el texto bíblico dice de que toda escritura es inspirada de Dios y es provechosa para enseñar, para censurar, para andar en justicia, etcétera, etcétera. Bien, pues pasamos ahora a otro texto bíblico
que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación personal, pues los profetas nunca hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron de parte de Dios, movido por el Espíritu Santo. Bien, y la tercera pregunta es la siguiente: ¿por qué debe usted estudiar la Biblia? Bien, la respuesta es que primeramente Dios se aseguró de que la Biblia se copiara con exactitud y se conservara. Se han impreso más ejemplares de la Biblia que de ningún otro libro, ¿no? Por tanto, no todos se alegrarán, no todas las personas se alegran o se alegrarán de que uno estudie la Biblia, pero uno no debe de permitir que eso lo detenga, puesto que nuestro futuro eterno depende de llegar a conocer a Dios y de hacer su voluntad a pesar de la oposición. Damos lectura a Mateo 5, del 10 al 12. Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnia por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros. También damos lectura a Juan 17:3. Y la vida eterna es que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Por tanto, el que uno esté adquiriendo conocimiento, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y al que tú enviaste, Jesucristo. Pues lección número 2 del folleto ¿Qué exige Dios de nosotros? Se titula ¿Quién es Dios? La pregunta: ¿quién es el Dios verdadero y cómo se llama? ¿Qué clase de cuerpo tiene? ¿Cuáles son sus cualidades sobresalientes? ¿Debemos utilizar imágenes y símbolos para adorarlo? ¿De qué dos maneras podemos aprender acerca de Dios? Bien, pues ¿quién es el Dios verdadero y cómo se llama? El Dios verdadero es el que creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Damos lectura a 1 de Corintios 8, 5 y 6. Pues aunque hay esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y en ese sentido hay muchas divinidades y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del que proceden todas las cosas y por el que hemos sido creados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el que también nosotros existimos. Revelación o Apocalipsis 4:11. Señor Dios nuestro, tú eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Bien, ¿y cómo se llama Dios? Aunque Dios tiene muchos títulos, solo tiene un nombre. Jehová es, en mucha Biblia, el nombre de Dios. Cuando se escribió la Biblia, el nombre de Jehová aparecía en ella nada menos que unas 7.000 veces. Bien, damos lectura a Éxodo 3:15. Y continuó: dirás así a los israelitas: el Señor, Dios de vuestros padres, el
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi recuerdo para todos los siglos. Salmo 83, 18. Queden avergonzados y aterrados para siempre y perezcan con un final ignominioso, para que sepan que tú eres el Señor, tú solo, el Altísimo, sobre toda la tierra. Bien, por tanto, en esta traducción de la Biblia se observa claramente de que el nombre de Jehová lo han omitido. ¿Qué clase de cuerpo tiene? Bien, pues un cuerpo espiritual, ¿no? Dios es espíritu, dice la Biblia en Juan 4:24. Un espíritu es una forma de vida muy superior a la nuestra. Ningún ser humano ha visto jamás a Dios. Aunque Jehová vive en el cielo, puede verlo todo. En Salmo 11, del 4 al 5, lo dice. También Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. El único que lo ha visto es el Hijo, que está en el Padre, que nos lo ha dado a conocer. El Espíritu Santo no es una persona como Dios, sino que es la fuerza activa de Dios. Salmo 104:30. Bien, pues, ¿cuáles son sus cualidades sobresalientes? Las cualidades sobresalientes de Dios son el amor, justicia, sabiduría y poder. La lectura a Deuteronomio 32:4, Job 12:13 e Isaías 40:26. Aunque el texto más importante es 1 de Juan 4:8, en donde dice que Dios es amor. También dice que es misericordioso, bondadoso, perdonador, generoso y paciente. Y como hijos obedientes que somos, pues debemos de tratar de imitarlo. Efesios 5, 1 y 2, que dice lo siguiente: Sed imitadores de Dios como hijos muy amados, vivid en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor agradable. ¿Debemos utilizar imágenes y símbolos para adorarlo? Evidentemente que no. Las imágenes no tienen ningún poder para ayudarnos. No debemos de inclinar ni orar ante imágenes, cuadros o símbolos. Basta con leer, por ejemplo, Éxodo 20, 4 y 5. No te harás escultura ni imágenes alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Damos lectura también, por ejemplo, a Salmo 115, del 4 al 8. Sus ídolos son de oro y plata, hechura de la mano del hombre. Tiene boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pie y no andan, no sale una voz de su garganta. Los que los fabrican serán igual que ellos, y todos los que en ellos se confían. También Isaías 42:8. Yo soy el Señor, este es mi nombre, no cederé mi gloria a ningún otro, ni mi honor a los ídolos. ¿De qué dos maneras podemos aprender acerca de Dios? Pues mediante el observar la creación y la Biblia, que es donde aprendemos acerca de Dios. Podríamos dar lectura a Salmo 19, del 1 al 6. También vamos a dar ahora mismo la lectura a Romanos 1:20.
Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad se pueden descubrir a través de las cosas creadas, hasta el punto que no tienen excusa. Como hemos dicho, podemos aprender de Dios a través de su palabra, la Biblia. Damos lectura a Amós 3:7. Porque el Señor Dios no hace nada sin que se manifieste su plan a sus siervos los profetas. Y también podíamos dar lectura a 2 de Timoteo 3:16 y 17. Pues toda la escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y dispuesto a hacer siempre el bien. Bien, pues cinta número 2, cara primera. Esta cinta trata sobre un estudio de un folleto titulado ¿Qué exige Dios de nosotros?, de la editorial Wattower. Bien, pues comienzo con la lección número 3, que se titula ¿Quién es Jesucristo? Bien, pues las preguntas de este tema son las siguientes. ¿Por qué se llama a Jesús el Hijo primogénito de Dios? ¿Por qué se le llama la palabra? ¿Por qué vino Jesús a la tierra como hombre? ¿Por qué hizo milagros? ¿Qué hará Jesús en el futuro cercano? Bien, pues son una serie de preguntas que a continuación voy a dar o voy a intentar de dar la respuesta conveniente. Bien, el por qué se le llama a Jesús el Hijo primogénito de Dios es porque fue la primera creación de Dios. Primogénito, primero, fue la primera porque antes de venir a la tierra Jesús vivía en el cielo como persona espiritual. Vamos a dar lectura a Colosenses 1:15. Bien, pues hay que decir que antes de leer este texto, la lectura de los textos que voy a dar va a ser de la traducción de la Santa Biblia Ediciones Paulinas, una Biblia católica, o sea que por tanto no lo voy a hacer de la traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. También voy a dar lectura a Revelación 3:14 con relación a este tema. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Jehová utilizó a Jesús en su existencia prehumana como su obrero maestro, al crear todas las demás cosas en el cielo y en la tierra. Vamos a dar lectura a Proverbios 8:22 al 31. El Señor me creó en el comienzo de sus obras, antes que comenzara a crearlo todo. Desde la eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes del origen de la tierra. Cuando el abismo no existía, fui yo engendrada, cuando no había fuente rica en aguas. Antes que los montes fueran fundados, antes de la colina fui yo engendrada. Cuando aún no había hecho la tierra y los campos, ni los elementos del polvo del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando condensó las nubes en lo alto, cuando fijó las fuentes del abismo, cuando asignó su límite al mar para que las aguas no salieran de sus límites, cuando echó los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como arquitecto y yo era cada día sus delicias, recreándome todo el tiempo en su presencia, recreándome en su orbe terrestre,
encontrando mis delicias con los hijos de los hombres. También voy a dar lectura a Colosenses 1, 16 y 17, con relación a este mismo tema. Porque por Él mismo fueron creadas todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, lo invisible y lo visible, tanto los tronos como las dominaciones, los principados como las potestades. Absolutamente todo fue creado por Él y para Él. Bien, pues con relación a la pregunta del por qué se le llama la palabra, pues porque Dios también lo utilizó como su vocero principal. De ahí que a Jesús se le llame la palabra. Damos lectura a Juan 1, del 1 al 3. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo. Con relación a este tema también vamos a dar lectura a Revelación 19:13. Está vestido con un manto teñido de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Con relación a la pregunta del por qué vino Jesús a la tierra como hombre, bien, la respuesta es para enseñarnos la verdad acerca de Dios, para mantener integridad perfecta y así imponernos un modelo que imitar, y para sacrificar su vida a fin de liberarnos del pecado y la muerte. O sea que Dios envió a su Hijo a la tierra, transfiriendo la vida de este pues a la matriz de María, de modo que Jesús no tuvo un padre humano, por eso no heredó ni el pecado ni la imperfección. En Juan 18:37 aclara de que primeramente vino para enseñarnos la verdad acerca de Dios. Vamos a dar lectura a Juan 18:37. Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres rey?». Jesús respondió: «Tú lo dices, yo soy rey. Yo para eso nací y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». En 1 de Pedro 2:21 habla sobre el mantener integridad perfecta, ¿no? O sea, cuando Jesús mantenía una perfección en el aspecto de no pecar, para eso, para ponernos una meta a imitar, ¿no? Un modelo a imitar, que sería Él, ¿no? Vamos a dar lectura, como digo, a 1 de Pedro 2:21. Más aún, esta es vuestra vocación, pues también Cristo sufrió por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Bien, pues con relación a sacrificar su vida a fin de liberarnos de lo que es el pecado y la muerte, vamos a dar lectura a Mateo 20:28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la liberación de todos. Al desobedecer el mandamiento de Dios, el primer hombre, Adán, pues cometió lo que la Biblia denomina pecado, de modo que Dios lo sentenció a muerte. Génesis 3, del 17 al 19. Bien, pues como ya no se ajustaba a las normas de Dios, pues dejó de ser perfecto y poco a poco fue envejeciendo y finalmente murió. Por tanto, Adán transmitió el pecado a todos sus hijos. Por eso nosotros también envejecemos, enfermamos y morimos. Pues bien, vamos a dar lectura a Romanos 3:23. Porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios.
También vamos a dar lectura a Romanos 5:12, que dice lo siguiente: por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Jesús era un ser humano perfecto, igual que Adán, pero a diferencia de este, Jesús fue totalmente obediente a Dios, incluso bajo la mayor de las pruebas. Por lo tanto, él podía sacrificar su vida humana perfecta para pagar por el pecado de Adán. La Biblia se refiere a este acto con el término de rescate. De esta manera, los hijos de Adán podían ser liberados de la condenación a muerte. Todos los que ponen fe en Jesús pueden recibir perdón por sus pecados y vida eterna. Bien, pues vamos a dar lectura a 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. También el hombre que se entregó a sí mismo, pues para liberarnos a todos, testimonio dado a su debido tiempo. También vamos a dar lectura a Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, pues para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bien, también vamos a dar lectura a Romanos 5, 18 y 19. Como el delito de uno solo trajo la condenación a todos, así la justicia de uno pues solo trae a todos la justificación que da la vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores todos, así también por la obediencia de uno solo serán todos constituidos justos. Bien, pues siguiente pregunta. ¿Por qué hizo milagros? Bien, la respuesta se podría decir que primeramente porque sentía compasión por las personas que sufrían. Él quería ayudarlas. Segundo, porque sus milagros probaron que era el Hijo de Dios. Y tercero, porque mostraron a pequeña escala lo que Él hará a favor de la humanidad obediente cuando Él gobierne como rey sobre la tierra. Porque cuando estuvo Jesús en la tierra, pues curó a enfermos, alimentó a personas que tenían hambre, calmó tempestades, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a dar lectura primeramente a Mateo 14, 14. Al desembarcar y ver a tanta gente, se compadeció de ella y curó a sus enfermos. Marcos 2, del 10 al 12. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: tú levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó, cargó inmediatamente con la camilla y salió a la vista de todos. Todos se quedaron sobrecogidos y glorificaron a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa igual. Y por último, con relación a este tema, vamos a dar lectura a Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, pues llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida. Los que hicieron el mal resucitarán para la condenación. Y por último, la pregunta de ¿qué hará Jesús en el futuro cercano? Pues la respuesta es que pronto acabará con toda la maldad y el sufrimiento de la tierra. Porque Jesús murió, fue resucitado por Dios como criatura espiritual y regresó al cielo. Para ver cómo regresó al cielo, vamos a dar lectura a 1 de Pedro 3:18. Pues también Cristo murió una vez por los pecados, al justo por los injustos, con el fin de llevarnos a Dios. Sufrió la muerte corporal,
pero fue devuelto a la vida espiritual. Y posteriormente Dios lo hizo rey, ¿no? Vamos a dar lectura a Salmo 37 del 9 al 11. Esta vez voy a dar lectura a la traducción del Nuevo Mundo. Porque los malhechores mismos serán cortados, pero los que esperan en Jehová son los que poseerán la tierra. Y solo un poco más de tiempo y el inicuo ya no será, y ciertamente dará atención a su lugar, y él pues no será. Pero los mansos mismos poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. Damos lectura también a Proverbios 2, 21 y 22. Proverbios 2, 21 y 22. Porque los que practican la justicia habitarán la tierra, y los íntegros morarán en ella. Pero los que practican la injusticia serán arrancados de la tierra, y los pérfidos extirpados de ella. Bien, pues cinta número 3, cara primera. Esta cinta va a tratar sobre el estudio del folleto que exige Dios de nosotros de la editorial Watchtower. Bien, pues a continuación comienzo con la lección número 4. La lección número 4 que se titula ¿Quién es el diablo? Bien, pues las preguntas son las siguientes. ¿Satanás el diablo? ¿Cómo llegó a existir? ¿Cómo engaña a la gente? ¿Por qué debe usted resistir al diablo? Bien, pues la primera pregunta sobre Satanás el diablo, ¿cómo llegó a existir? Pues primeramente hay que decir que la palabra diablo significa alguien que dice mentiras malvadas acerca de otra persona. Satanás significa enemigo u opositor. Estos términos califican al principal enemigo de Dios. Bien, pues al principio Satanás el diablo era un ángel perfecto y vivía con Dios en el cielo, pero luego se hizo vanidoso y quiso recibir la adoración que por derecho le pertenece a Dios. Bien, pues vamos a dar lectura a Mateo 4 del 8 al 10. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te pones de rodillas y me adoras. Jesús le dijo: retírate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Pues bien, este ángel, Satanás, habló con Eva a través de una serpiente, y con sus mentiras consiguió que desobedeciera a Dios. De esta manera, Satanás atacó la soberanía de Dios, es decir, su posición como el Altísimo. Puso en duda que Dios gobernara de manera adecuada y para el bien de sus súbditos. También insinuó que ningún ser humano se mantendría leal a Dios. Al actuar así, pues se convirtió automáticamente en el enemigo de Dios. De ahí que recibiera el nombre de Satanás el diablo. Lectura de Génesis 3 del 1 al 5, Job 1 del 8 al 11 y Revelación 12 versículo 9. Con relación a la pregunta de cómo engaña a la gente, pues engaña de muchas maneras, ¿no? Primeramente por las religiones falsas. Si una religión enseña mentiras acerca de Dios, en realidad cumple el propósito de Satanás. Damos lectura a Juan 8:44. Vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla según su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por tanto, las personas que pertenecen a religiones falsas tal vez crean sinceramente que adoran al Dios verdadero, pero en realidad sirven a Satanás, pues es el Dios de este mundo. Damos lectura a 2 de Corintios 4:4. Para los incrédulos cuya inteligencia cegó el Dios de este siglo,
para que no brille el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. También Satanás engaña por mediación del espiritismo, que es otro medio que usa Satanás para controlar a la gente, puesto que algunas personas tal vez invoquen a espíritus para que los protejan o perjudiquen a otros, o predicar o predecir lo que son el futuro, o incluso hagan milagros, ¿no? Pero Satanás es la fuerza malvada que está detrás de todas estas prácticas. Si queremos agradar a Dios, no debemos tener nada que ver con el espiritismo. Deuteronomio 18:10 al 12, también Hechos 19, 18 y 19. Satanás también engaña a la gente por medio del orgullo de raza, ¿no? Con relación a la adoración de organizaciones políticas, puesto que algunas personas creen que con la política o la raza superior a las demás se puede dominar acertadamente a las personas y el mundo, ¿no? Otras esperan que las organizaciones políticas resuelvan los problemas de la humanidad. De esta forma, lo que hacen es rechazar el reino de Dios, el cual es la única solución para nuestros problemas. Daniel 2:44. También se podría dar lectura a Hechos 10, 34 y 35. Otra manera de engañar a Satanás es engañar a las personas a tentarlas con deseos pecaminosos. Jehová nos dice que evitemos las prácticas pecaminosas porque sabe que nos perjudican. Gálatas 6, 7 y 8. Puede que algunas personas lo que quieran es que uno se les una a ellos para tal proceder, pero hay que recordar que en realidad es a Satanás quien desea que usted haga esas cosas, ¿no? Primera de Corintios 6, 9 y 10, también Primera de Corintios 15, 33. Por tanto, en resumen, la religión falsa, el espiritismo y el nacionalismo hacen que engañen a la gente. Con relación a la pregunta de por qué debe usted resistir al diablo, pues sencillamente porque el vencer a Satanás es el conseguir la vida eterna. Satanás puede valerse de persecución u oposición para que uno abandone a la verdad, ¿no? Abandone a Jehová, y tal vez alguno de sus seres queridos se enfade mucho por el hecho de que uno esté estudiando la Biblia, y otros quizás se burlen de uno, pero ¿a quién le debe la vida? Satanás quiere asustarnos para que dejemos de aprender de Jehová. Por tanto, nosotros no debemos de permitir que venza. Mateo 10, del 34 al 39, Primera de Pedro 5, 8 y 9. Por tanto, al resistir al diablo, puede uno alegrarse y alegrar a Jehová y demostrar que apoya su soberanía. Proverbio 27, 11, que dice lo siguiente: Hijos míos, sed sabio y alegra mi corazón, para que pueda responder al que me insulta. Hijo mío, sed sabio y alegra mi corazón, para que pueda responder al que me insulta. Bien, pues a continuación voy a pasar a la lección número 5 del folleto que exige Dios de nosotros, que se titula ¿Cuál es el propósito de Dios para la tierra? Las preguntas son las siguientes: ¿por qué creó Jehová la tierra? ¿Por qué no es la tierra actualmente un paraíso? ¿Qué le sucederá a las personas malas? ¿Qué hará Jesús en el futuro por los enfermos, por los ancianos y por los muertos? Y por último, ¿qué debe de hacer para tener parte en las bendiciones futuras? Pues bien, con relación a la primera pregunta del por qué creó Jehová la tierra, la respuesta está en que la creó para que los seres humanos disfrutaran de vivir en ella eternamente, puesto que él quería que siempre estuviera habitada por personas felices y justas, ¿no? Salmo 115, 16 e Isaías 45, 18. La
tierra, como dice el Salmo 104:5, nunca será destruida, durará para toda la eternidad. También damos lectura a Eclesiastes 1:4, que dice que la tierra durará hasta tiempo indefinido, puesto que antes de crear al hombre, Dios escogió una pequeña parte de la tierra y la convirtió en un hermoso paraíso y le llamó Jardín de Edén. Y allí colocó a la primera mujer y al primer hombre, Adán y Eva, y Dios lo que se proponía era que tuvieran ellos hijos y poblaran toda la tierra. Poco a poco habría convertido ellos la tierra entera en un paraíso. Damos lectura a Génesis 1:28, Génesis 2:8 y 15. Paso ahora a la siguiente pregunta. ¿Por qué no es la tierra actualmente un paraíso? Bien, porque Adán y Eva pecaron, desobedecieron la ley de Dios y como consecuencia Jehová Dios lo echó del jardín de Edén. Por tanto, perdieron el paraíso. Génesis 3, del 1 al 6 y también el versículo 23. Sin embargo, Dios, Jehová, no ha olvidado su propósito para la tierra. Él promete convertirla en un paraíso habitado para siempre por seres humanos, o sea, su idea original. Damos lectura a Salmo 37, 29. Los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Bien, pues con relación a la pregunta, ¿qué le sucederá a las personas malas? Pues lo que le sucederá es que las personas inicuas tienen que desaparecer. Salmo 37, 38. Pero los transgresores mismos ciertamente serán aniquilados juntos. El futuro de los inicuos verdaderamente serán cortados. Bien, pues esto precisamente ocurrirá en Armagedón, que es la guerra de Dios, para poner fin a la iniquidad. Pues bien, a continuación, Satanás será encerrado por 1000 años, lo que significa que no quedará nadie inicuo para arruinar la tierra. Únicamente sobrevivirá el pueblo de Dios. Revelación 16, 14 y 16 y también 20 del 1 al 3. Revelación 20 del 1 al 3. Siguiente pregunta. ¿Qué hará Jesús en el futuro por los enfermos, por los ancianos y por los muertos? Pues bien, Jesucristo reinará sobre la tierra por 1000 años. Revelación 26. Y poco a poco irá eliminando el pecado de nuestra mente y nuestro cuerpo. Nos convertiremos en seres humanos perfectos, tal como lo eran Adán y Eva. Ellos cuando estuvieron en la condición perfecta antes de pecar, ¿no? Por tanto, ya no habrá, en esta circunstancia no habrá más enfermedades, ni vejez, ni muerte. Los enfermos se curarán y los ancianos volverán a ser jóvenes. Job 33:25 con relación a la juventud, Isaías 33:24 con relación a la enfermedad y Revelación 21:3 y 4 con relación a la muerte. Durante el reinado de 1000 años, Jesús, junto con las personas fieles, trabajará para convertir la tierra entera en un paraíso. Damos lectura a Lucas 23:43. Además, millones de muertos resucitarán y volverán a vivir como seres humanos en la tierra. Hechos 24:15, que dice que habrá resurrección de justos e injustos. Si hacen lo que Dios exige de ellos, seguirán ellos viviendo eternamente en la tierra. De lo contrario, serán aniquilados para siempre. Damos lectura a Juan 5:28 y 29 y Revelación 20 del 11 al 15. Bien, por tanto, de esta manera se va a cumplir el propósito original de Dios para la tierra. Si uno desea tener parte en estas bendiciones, pues hay que seguir aprendiendo acerca de Dios y continuar obedeciendo sus requisitos. El asistir a las reuniones que se celebran en los salones del reino de los testigos de Jehová, pues ayuda mucho. Prácticamente es imprescindible, ¿no?
damos lectura a Isaías 11:9 y a Hebreos 10, 24 y 25 con relación al tema de reunirnos. Y Isaías 11:9 con relación al tema de llenar la tierra del conocimiento verdadero. Bien, pues en esta cinta continúo con el estudio del folleto Exige. Más concretamente se titula ¿Qué exige Dios de nosotros?, de la editorial Watchtower. Pues bien, en esta cinta comienzo con la lección 6, que se titula ¿Qué es el reino de Dios? Bien, pues las preguntas iniciales que hay que contestar son las siguientes: ¿dónde está ubicado el reino de Dios y quién es su rey? Si hay otras personas que gobiernen con el rey, en caso afirmativo, ¿cuántas? ¿Qué nos indica que vivimos en los últimos días? ¿Qué hará el reino de Dios en el futuro para la humanidad? Bien, pues antes de comentar o contestar a dichas preguntas, tengo que decirle que voy a dar lectura a los textos bíblicos en una Biblia católica, editorial Paulina. Por tanto, la Biblia, como digo, es la Santa Biblia, ediciones Paulina, Biblia católica, aprobada por la Conferencia Episcopal del año, o revisada en el año 1988. Evaristo Martín Nieto. Bien, la primera pregunta es la siguiente: ¿dónde está ubicado el reino de Dios? Bien, pues la respuesta es que el reino de Dios está establecido en el cielo y que gobernará sobre la tierra, ¿no? Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus seguidores a pedir en oración que venga el reino de Dios, ¿no? En una oración que dio a sus seguidores como oración modelo se encuentra en Mateo 6, 9 y 10, donde habla sobre, vamos a dar lectura primeramente a este texto, que es Mateo 6, 9 y 10. Vosotros rezad así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con relación a la pregunta ¿quién es su rey?, pues la respuesta es que su rey es Jesucristo, puesto que Dios prometió que Jesús llegaría a ser el rey de su reino. Esto está en Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33, que dice lo siguiente: El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por tanto, cuando Jesús estuvo en la tierra, demostró que sería un gobernante bondadoso, un gobernante justo y perfecto. Cuando regresó al cielo, no fue entronizado enseguida como rey del reino de Dios, porque aquí damos lectura a Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13, que dice lo siguiente: Él, por el contrario, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios, esperando desde entonces que sus enemigos sean colocados como estrado de sus pies. En 1914, Jehová le dio a Jesús la autoridad que le había prometido. Desde entonces, pues Jesús ha gobernado en el cielo como su rey nombrado. La lectura a Daniel 7, 13 y 14.
Yo seguía contemplando en mis visiones nocturnas. En las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y se presentó ante él. Se le dio poder, gloria e imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder era un poder eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Bien, pues siguiente pregunta es si hay otra persona que gobierne con el rey. Y en caso afirmativo, ¿cuántas? Bien, pues en este caso afirmativo, efectivamente, va a haber otras personas que gobiernen con el rey, escogido de la tierra, ¿no? ¿Y cuántas son? Pues son un total de 144.000, puesto que se da lectura a Lucas 12:32 y Revelación 14, del 1 al 3, y aquí se ve claramente que van a ser 144.000 personas, porque Jehová ha escogido a algunos hombres y mujeres fieles de la tierra para que vayan al cielo. No todos, sino algunas. Estas personas gobernarán a la humanidad, al lado de Jesús. Gobernarán con reyes, jueces y sacerdotes. Bien, pues al componerse este reino de personas que han vivido como personas en la tierra, estos ministros pues tendrán mejor comprensión para poder gobernar a las personas en la tierra. Bien, pues damos lectura a Lucas 12:32, que dice lo siguiente: No tengáis miedo, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Bien, damos lectura a Revelación 14 del 1 al 3. Revelación 14 del 1 al 3. Después vi al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, acompañado de 144.000 personas que tenían escrito en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Oí una voz que venía del cielo, semejante a la voz de aguas caudalosas y al ruido de un gran trueno, y el sonido que oí era como el de citaristas que tocan su cítara. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ninguno podía aprender el cántico a excepción de los 144.000 rescatados de la tierra. Bien, pues la siguiente pregunta era: ¿qué nos indica que vivimos en los últimos días? Bien, pues indica la guerra, hambre, peste, aumento del desafuero. O sea, todo esto, todo el caos es una señal, porque va todo en conjunción. Se da todo al mismo nivel y todo conjuntamente. Porque la señal es esta, ¿no? Porque tan pronto como Jesús llegó a ser rey, echó a Satanás y a sus perversos ángeles o demonios del cielo y lo arrojó pues a la región de la tierra, ¿no? Por eso las condiciones han empeorado en toda la tierra, sobre todo a partir del año 1914. Damos lectura a Revelación 12, 9 y 12. Y fue precipitado a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, y sus ángeles fueron precipitados con él. Oí una voz potente en el cielo que decía: Ahora ha llegado la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y la soberanía del Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche les acusaba ante nuestro Dios. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio que proclamaron, y han despreciado su vida hasta sufrir la muerte.
Por eso, alegraos, oh cielos, y vosotros los que habitáis en ellos. Alegraos, porque hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Por tanto, todo este caos indica que Jesús está gobernando y que este sistema se encuentra ya en los últimos días. Damos lectura a Mateo 24, 3, 7 y 8 y 12. Estando él sentado en el monte de los olivos, fueron los discípulos y le preguntaron a solas: Dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Se levantarán pueblos contra pueblos y reinos contra reinos. Habrá hambre y terremoto en diversos lugares. Eso será solo el comienzo de los dolores. El exceso de la maldad enfriará la caridad de mucha gente. Bien, también vamos a dar lectura a Lucas 21, 10 y 11. Y continuó diciendo: se levantarán pueblos contra pueblos y reinos contra reinos. Habrá grandes terremotos, hambre y peste en diversos lugares. Sucesos espantosos y grandes señales en el cielo. Y también damos lectura con relación a este tema a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Debes saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles, pues los hombres serán egoístas, amigos del dinero, altivos, orgullosos, blasfemos, rebeldes con los padres, ingratos, injustos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, obcecados, más amigos de los placeres que de Dios, los cuales tienen una apariencia de religiosidad, pero en realidad están lejos de ella. Apártate de ellos. Bien, pues la última pregunta era la siguiente: ¿qué hará el reino de Dios en el futuro por la humanidad? Bien, pues Jesús pronto juzgará a las personas y las separará como un pastor separa lo que son las ovejas de las cabras. En el futuro cercano, Jesús eliminará a todas las personas semejantes a cabras. Se predicará por todo el mundo, Mateo 24, 14, las buenas nuevas, y después vendrá el fin, ¿no? El reino de Dios lo que hará es que reemplazará a todos los gobiernos humanos. Será el único gobierno en toda la tierra. Bien, pues entonces ya no habrá más guerra, no habrá más crímenes ni violencia, y todas las personas vivirán justas, en paz y unidad. Habrá un reinado de 1000 años, en donde Jesús reinará por estos 1000 años a estas personas fieles, y en ese transcurso de ese 1000 años pues las personas llegarán a ser perfectas y toda la tierra pues se convertirá en un paraíso, para que luego al final de estos 1000 años pues Jesús habrá hecho todo lo que Dios quería que hiciera. Entonces Jesús entregará este reino a su Padre. Por tanto, a continuación vamos a dar lectura a los textos bíblicos. Primeramente, Mateo 25, del 31 al 34 y 46. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, pues se sentará sobre el trono de su gloria. Todos los pueblos serán llevados a su presencia, y él separará a unos de otros,
como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Y el 46 dice: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Bien, a continuación damos lectura a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 9. Porque es propio de la justicia divina, pues retribuir con sufrimiento a lo que os hacen sufrir, y a vosotros que sufrís, daros el descanso en compañía nuestra, cuando Jesús el Señor aparezca en el cielo con sus ángeles poderosos. Entre llamas de fuego aparecerán para tomar venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio de Jesús nuestro Señor. Todos estos sufrirán el castigo de una perdición eterna, lejos de la presencia del Señor y de su gloria esplendorosa. Damos lectura a continuación a Mateo 24:14. Este Evangelio del Reino se predicará en el mundo entero en testimonio para todas las naciones, y luego vendrá el fin. A continuación damos lectura a Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un imperio que jamás será destruido, y cuya soberanía no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos imperios, mientras que él subsistirá eternamente. Miqueas 4:3 y 4. Él será árbitro entre pueblos numerosos y juzgará naciones poderosas y lejanas. Ellas cambiarán sus espadas en alzada y sus lanzas en podadera. No empuñará más la espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán más en la guerra. Cada cual se sentará bajo su parra a la sombra de su higuera, y ninguno vendrá a turbar su paz. Y lo ha dicho el Señor Omnipotente. Y por último, para contestar a la pregunta ¿qué hará el reino de Dios en el futuro para la humanidad?, pues damos lectura ya a 1 Corintios 15:24, y con esto se termina de dar respuesta a esta pregunta. 1 Corintios 15:24. Entonces vendrá el fin, cuando Él destruya todo señorío, todo poder y toda fuerza, y entregue el reino a Dios Padre. Bien, pues paso ahora al capítulo número 7, lección número 7. Se titula ¿Cómo acercarse a Dios en oración? ¿Cómo acercarse a Dios en oración? Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué es importante orar con regularidad? ¿A quién debemos dirigir nuestra oración y cómo? ¿Sobre qué asuntos es apropiado orar? ¿Cómo debe usted orar? ¿Escucha Dios todas las oraciones? Bien, pues con relación a la pregunta de por qué es importante orar con regularidad, primeramente habría que saber qué es orar. Orar es hablar humildemente con Dios. Hay que orar con Dios con regularidad porque así nos sentiremos allegados a Él como a un amigo muy querido. Dios, Jehová, pues escuchar nuestras oraciones. Salmo 65:2 y 1 de Tesalonicenses 5:17. Por ejemplo, aquí en este último texto dice, oren incesantemente. 1 de Tesalonicenses 5:17.
Y Salmo 65:2 habla sobre que Dios es oidor de la oración y de que toda la carne de todas las personas pues lo puede hacer y lo hace. ¿A quién debemos dirigir nuestras oraciones y cómo? Bien, pues debemos de dirigir únicamente a Jehová Dios. Debemos orar siempre en el nombre de Jesús, puesto que así indicamos que respetamos la posición de Jesús y que tenemos fe en su sacrificio de rescate. Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Juan 2:1 y 2. Se puede dar lectura también a Mateo 4:10, que dice Jesús que hay que adorar solo a Dios y a Él hay que servir. Y también pues podemos dar lectura a Mateo 6:9. Pues, ¿cómo hay que hacerlo? Pues debemos de hablarle a Dios desde el corazón. No debemos de recitar de memoria, ¿no? Ni leer en un papel. Esto está en Mateo 6, 7 y 8. Podemos orar en cualquier posición respetuosa y en cualquier momento y en cualquier lugar, puesto que Dios oye las oraciones que hacemos hasta en silencio, ¿no? Las oraciones que nosotros pensamos en nuestro corazón, pues también Dios las escucha. Se puede dar lectura a 1 Samuel 1, 12 y 13. Y sucedió que mientras ella oraba prolongadamente delante de Jehová, Elí estaba observándole la boca. En cuanto a Ana, ella estaba hablando en su corazón, solo sus labios temblaban y no se oía su voz, pero Elí la tomó por borracha. También hay que decir que es bueno que nosotros hagamos nuestras oraciones personales en un lugar tranquilo y aislado de otras personas. Damos lectura a Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, mientras todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Bien, pues a continuación vamos a dar lectura a Mateo 6, 7 y 8. Mas al orar no digan las mismas cosas repetidas veces, así como la gente de las naciones, porque ellos se imaginan que por su uso de muchas palabras se harán oír. Pues bien, no se hagan semejante a ellos, porque Dios, su Padre, sabe qué cosas necesitan ustedes, hasta antes incluso de que se las pidan. ¿Sobre qué asunto es apropiado orar? Bien, pues es apropiado orar sobre cualquier cosa que pudiera tener efecto en su amistad con Él. Damos lectura a Filipenses 4, 6 y 7. No se inquiete por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracia, deseen a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. La oración modelo muestra que debemos de orar a favor del hombre y también al propósito de Dios, al propósito de Jehová. También podemos pedirle que satisfaga nuestras necesidades materiales, que perdone nuestros pecados y que nos ayude a resistir las tentaciones. Mateo 6, del 9 al 13. Nuestras oraciones no han de ser egoístas. Solo debemos pedir cosas, pero que estén solamente en armonía con la voluntad de Dios. 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos para con Él, que no importa que sea lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo debe usted orar? Bien, pues uno puede orar siempre que su corazón le motive a dar gracias a Dios o a alabarlo. 1 de Crónicas 29, del 10 al 13. En consecuencia, David bendijo a Jehová ante los ojos de toda la congregación. Y David dijo: bendito sea, oh Jehová, el Dios de Israel, nuestro Padre, desde tiempo indefinido aún hasta tiempo indefinido. Tuya, oh Jehová, es la grandeza y el poderío y la hermosura y la excelencia y la
bendecirá, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, Jehová, aquel que también te alza como cabeza sobre todo. La riqueza y la gloria, pues las hay pues debido a ti, y tú lo estás dominando todo, y en tu mano hay poder y potencia, en tu mano hay facultad para hacer grande y para dar fuerza a todo. Y ahora, oh Dios nuestro, te damos la gracia y alabamos tu hermoso nombre. No hay que dejar de orar cuando uno tenga problemas y su fe se vea sometida a prueba. Salmo 55:22 y Salmo 121. Salmo 55:22. Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará. Nunca permitirás que tambalee el justo. A Jehová clamé en la angustia mía, y él procedió a responderme. Esto es 121, Salmo 121. También es apropiado el orar, pues, antes de la comida, Mateo 14:19, que dice lo siguiente: luego, habiendo mandado a las muchedumbres a que se reclinaran sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo dijo una bendición. Y después de partir los panes, los distribuyó a los discípulos, y los discípulos a su vez a las muchedumbres. Jehová nos invita a que oremos en toda ocasión. Efesios 6:18. Mientras que con toda forma de oración y ruego se ocupa en orar en toda ocasión en espíritu, y con ese fin manténgase despierto con toda constancia y con ruego a favor de todos los santos. También debemos orar cuando cometemos un pecado grave. Entonces tenemos que orar sin falta y rogar a Jehová que nos muestre misericordia y nos perdone. Dios está listo para perdonar, siempre y cuando le confesemos nuestros pecados y hagamos todo lo posible por no volver a cometerlo. Salmo 86:5 y Proverbio 28:13. En Salmo 86:5 dice lo siguiente: porque tú, oh Jehová, eres bueno y estás listo para perdonar, y la bondad amorosa para con todos los que te invocan es abundante. Y la bondad amorosa para con todos los que te invocan es abundante. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus transgresiones no tendrá éxito, pero al que las confiesa y las deja se le mostrará misericordia. ¿Escucha a Dios todas las oraciones? Solo escucha las oraciones de los justos. Para que Dios escuche en nuestras oraciones, uno debe de esforzarse al máximo por vivir en conformidad con sus leyes. Proverbios 15:29 y 28:9. En Proverbios 15:29 dice lo siguiente: Jehová está muy lejos de los inicuos, pero oye la oración de los justos. El que aparta su oído de oír la ley, hasta su oración es cosa detestable. Cuando oremos, debemos de hacerlo con humildad. Lucas 18, del 9 al 14. Pero habló esta ilustración también a algunos que confiaban en sí mismos como justos y que consideraban como nada a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba para sí estas cosas: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, dado a extorsión, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy el 10º de todas las cosas que adquiero. Pero el recaudador de impuestos, estando de pie a la distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, sé benévolo para conmigo, que soy pecador. Les dijo: este hombre bajó a su casa probado más justo que aquel,
sus obras tienen que respaldar lo que pide en oración. Así demostrará que tiene fe y que ora con sinceridad. O sea, nuestras obras tienen que respaldar lo que uno pide en oración. Solo entonces pues Dios contestará sus oraciones. Hebreos 11:6, que dice lo siguiente: además, sin fe es imposible serle de buen grado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solicitamente. Bien, pues a continuación voy a pasar a la lección número 8, que se titula Una vida de familia que agrada a Dios. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué lugar ocupa el esposo en la familia? ¿Cómo debe el esposo tratar a su esposa? ¿Qué responsabilidades tiene el padre? ¿Cuál es el papel de la esposa en la familia? ¿Qué exige Dios de los padres y los hijos? ¿Y cuál es el punto de vista bíblico respecto a la separación y el divorcio? Bien, la primera pregunta. ¿Qué lugar ocupa el esposo en la familia? Pues bien, la respuesta es que el esposo es el cabeza de familia. Primera de Corintios 11:3, que dice lo siguiente. La Biblia va a ser la Biblia católica. Dice así: quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo, Dios. El hombre pues debe de tener una sola esposa, ¿no? Y su matrimonio tiene que estar legalizado. Primera de Timoteo 3:2. Dice la Biblia católica lo siguiente. Bien, pues es necesario que el obispo sea intachable, casado una sola vez, sobrio, prudente, de porte educado, hospitalario, capaz de enseñar. También damos lectura a Tito 3:1. Aconsejarles que vivan sumisos a los gobernantes, a las autoridades, que les presten obediencia y que estén dispuestos a hacer siempre el bien. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo debe el esposo tratar a su esposa? Pues bien, el esposo pues, debe tratarla amándola como si se amara a sí mismo, ¿no? O sea, amar a su esposa como se ama a sí mismo. También ha de tratarla de la misma manera que Jesús trata a sus seguidores. Vamos a dar lectura en Efesios 5, 25, 28 y 29. Efesios 5, 25, 28 y 29. Marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó él mismo por ella. Así los maridos deben también amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie odia jamás a su propio cuerpo, sino que por el contrario lo alimenta y lo cuida como hace Cristo con la iglesia. Por tanto, es evidente que jamás debe el marido golpear ni maltratar de ninguna manera, ¿no? Sino al contrario, debe honrarla y respetarla. Colosenses 3:19. Marido, amad a vuestras esposas y no os irritéis contra ellas. En 1 de Pedro 3:7 dice lo siguiente: igualmente vosotros, maridos, comportaos sabiamente con vuestras esposas como con un sexo que es más débil, puesto que son herederas, con el mismo título que vosotros, del don de la vida. Por tanto, ser respetuoso con ellas para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos. Tercera pregunta. ¿Qué responsabilidades tiene el padre?
Bien, pues el padre, la responsabilidad que tiene es de trabajar para mantener a su familia. O sea que él tiene que procurar proporcionar alimento, ropa y vivienda tanto a su esposa como a sus hijos. Y también deben de satisfacer, también él debe de satisfacer las necesidades espirituales de su familia. Damos lectura a 1 Timoteo 5:8. El que no se preocupa de los suyos y especialmente de los de su casa, ha renegado de su fe y es peor que un incrédulo. También podríamos dar lectura a Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio 6 del 4 al 9 que dice lo siguiente. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Graba sobre tu corazón las palabras que yo te dicto hoy. Incúlcaselas a tus hijos y repíteselas cuando estés en casa, lo mismo que cuando estés de viaje, acostado o levantado. Átalas a las manos para que te sirvan de señal y póntelas en la frente entre los ojos. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. También vamos a dar lectura con referencia a este tema a Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino educarlos en la disciplina y en la corrección como quiere el Señor. Bien, pues siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidades tiene, o sobre todo, cuál es el papel de la esposa en la familia? Sería la pregunta número 4. Bien, pues primeramente la esposa tiene que ser una buena ayudante para su esposo. Génesis 2:18 que dice lo siguiente. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda apropiada. También debe de ayudar a su marido en la educación de los hijos. Proverbio 1:8 que dice lo siguiente. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. Jehová quiere que la esposa atienda a su familia con amor. Proverbios 31, 10, 15, 26 y 27. Proverbios 31, 10, 15, 26 y 27 que dice lo siguiente. Una mujer perfecta, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas. Se levanta cuando todavía es de noche y distribuye la comida a su casa y las tareas a sus criadas. Abre su boca con sabiduría y en su lengua hay una doctrina de bondad. Vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. También vamos a dar lectura a Tito 2, 4 y 5. A fin de que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, honestas, cuidadosas de los quehaceres domésticos, buenas, sumisas a sus maridos, de modo que no den ocasión a que se blasfeme contra la palabra de Dios. Y por último, con relación a cuál es el papel de la esposa, pues la esposa o la mujer debe de tenerle profundo respeto a su esposo. Efesios 5, versículos 22, 23 y 33, que dice lo siguiente. Que las mujeres sean sumisas a su marido como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es el Salvador. Bien, pues el 33. Por lo que toca a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su esposo o a su marido. Pregunta número 5.
¿Qué exige Dios de los padres y los hijos? ¿Qué exige Dios de los padres y de los hijos? Pues bien, Dios exige que los hijos obedezcan a sus padres. Damos lectura a Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es de justicia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seáis felices y tengáis larga vida sobre la tierra. En lo que respecta a los padres, pues Dios espera que Él instruya y corrija a sus hijos. Los padres tienen que pasar tiempo con sus hijos y también con ellos también estudiando la Biblia y entendiendo sus necesidades tanto espirituales como emocionales. Vamos a dar lectura con relación a este tema al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 18 al 19. Grabad en vuestro corazón y en vuestra alma estas palabras que os digo, atadlas a vuestras manos como señal y ponedlas como frontal entre vuestros ojos. Enseñárselas a vuestros hijos y repetírselas sin cesar. Lo mismo cuando estéis sentados en casa que cuando vayáis de viaje, lo mismo cuando estéis acostados que cuando estéis levantados, en fin. También con relación a este tema, pues vamos a dar lectura a Proverbios 22, 6 y 15. Enseña al niño el buen camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. El 15. La necedad va ligada al corazón del niño, pero la vara de la corrección la aleja de él. Y por último, con relación a este tema, pues se dice de que nunca el padre debe de disciplinar a sus hijos de manera cruel o dura. Vamos a dar lectura allí a Colosenses 3:21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Bien, pues pregunta número 6 y 7. ¿Cuál es el punto de vista bíblico respecto a la separación y el divorcio? Bien, pues con relación a la separación, cuando los cónyuges tienen problemas de convivencia, lo mejor pues es que ellos procuren aplicar el consejo bíblico. La Biblia nos insta a amar y perdonar. Vamos a dar lectura a Colosenses 3, del 12 al 14. Dios os ama y os ha elegido para que seáis miembros de su pueblo. Por tanto, sed compasivos, bondadosos, humildes, pacientes y comprensivos. Soportaos unos a otros y perdonaos si alguno tiene queja contra otro, perdonaos. Del mismo modo que el Señor os perdonó, pues así también vosotros debéis de perdonar. La palabra de Dios no recomienda la separación como una manera de resolver problemas de poca importancia. Sin embargo, la esposa podría optar por separarse de su marido en 3 puntos. Primero, si éste se niega tercamente a mantener a su familia. Segundo, si es tan violento que la salud o la vida de ella peligra. Y tercero, si su extrema oposición pues hace imposible que ella adore a Jehová. 1 Corintios 7, 12 y 13. Si una mujer cristiana está casada con un hombre no creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie de él. Pues el marido no creyente queda consagrado a Dios por la mujer cristiana, y la mujer no creyente queda consagrada a Dios por el marido cristiano. Por el contrario, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora pertenecen al pueblo de Dios. Pero si el cónyuge no creyente se separa, que se separe. En ese caso, el otro cónyuge creyente queda en plena libertad, porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz. En realidad, ¿cómo vas a saber tu mujer si conseguirás salvar a tu marido? Y tu marido
si conseguirás salvar a tu mujer. Pues bien, los cónyuges se deben fidelidad. El adulterio es un pecado contra Dios y contra el cónyuge. Esto está en Hebreos 13:4. Que el matrimonio sea tenido en gran honor y el lecho conyugal que esté sin mancha, porque Dios juzgará a los lujuriosos y a los adúlteros. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio constituyen la única base bíblica para divorciarse y quedar libre para volver a casarse. Damos lectura a Mateo 19, del 6 al 9, que dice lo siguiente. De tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron. Entonces, ¿por qué Moisés ordenó darle el acta de divorcio cuando se separa de ella? Les dijo, Moisés os permitió separaros de vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no era así. Por tanto, os digo que el que se separe de su mujer, excepto en el caso de concubinato, y se case con otra, comete adulterio. Romanos 7, 2 y 3, que dice lo siguiente. La mujer casada está atada por la ley al marido mientras éste vive, pero si muere el marido queda desligada de la ley del matrimonio. Por consiguiente, mientras vive el marido, será adúltera si se une con otro hombre, pero si el marido muere, queda libre de la ley del matrimonio y no es adúltera si se une con otro. Por tanto, Jehová detesta que alguien se divorcie sin una razón bíblica y se case con otra persona. Malaquías 2, del 14 al 16, que dice lo siguiente. Y decís, ¿por qué? Porque el Señor es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que tú fuiste infiel, siendo así que ella era tu compañera, tu elegida. ¿No ha hecho el Señor un ser único, carne animada de vida? Y este es el único que busca, una descendencia de vida. Respetad vuestras vidas y no seáis infieles a la esposa de vuestra juventud, pues el que se divorcia de su mujer porque la odia, dice el Señor Dios de Israel, cubre de violencia su vestido, dice el Señor Todopoderoso. Respetad vuestras vidas y no seáis infieles. Pues bien, paso ahora a la lección 9, que se titula Los siervos de Dios tienen que ser limpios. Pues bien, las preguntas son ¿por qué tenemos que ser limpios en todo sentido? ¿Qué significa ser espiritualmente limpio? Moralmente, mentalmente, físicamente. ¿Qué clase de habla inmunda debemos evitar? Bien, pues con relación a la pregunta de que por qué tenemos que ser limpios en todo sentido, es porque primeramente hay que decirte que Dios, Jehová Dios, es limpio y santo. Por tanto, Él espera que sus adoradores pues permanezcan limpios en sentido espiritual, moral, mental y físico. Hay que esforzarse mucho para permanecer limpio ante los ojos de Dios, puesto que vivimos en un mundo sucio. Además tenemos una lucha contra nuestras propias tendencias hacia el mal, pero no debemos de rendirnos. Bien, pues aquí podríamos dar lectura a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice lo siguiente. Pues así lo dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre al que juzga imparcialmente a cada uno según sus obras, comportaos respetuosamente mientras estáis de paso en este mundo. ¿Qué significa ser espiritualmente limpio? Bueno, pues significa que si deseamos servir a Jehová, pues no podemos aferrarnos a ninguna enseñanza o costumbre que provenga de la religión falsa, ¿no? Tenemos que salirnos de la religión falsa y no apoyarla de ninguna manera. Bien, pues aquí damos lectura a 2 de Corintios 6, del 14 al 18.
Dice, no mezcléis con los paganos, pues ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia y qué tienen de común la luz y la tiniebla? ¿O qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con el pagano? ¿Qué relación hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré y caminaré en medio de ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por esto salid y separad de ellos, dice el Señor. No toquéis nada impuro, y yo os recibiré. Seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, pues también podríamos dar lectura a Revelación 18:4, que dice lo siguiente. Oí otra voz que venía del cielo y decía, sal de ella, oh pueblo mío, para que no seáis solidarios de sus pecados y no participes de sus plagas. Pues bien, una vez que hayamos o hemos aprendido la verdad acerca de Dios, pues debemos de cuidarnos de no ser engañados por las enseñanzas falsas, o por los que enseñan falsedades. Damos lectura a 2 de Juan 10 y 11. Bien, pues dice lo siguiente. Si alguno os visita y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa y no le saludéis, pues el que saluda participa de sus malas obras. ¿Qué significa ser moralmente limpio? Bien, pues Jehová quiere que sus adoradores se comporten como cristianos verdaderos en todo momento. Damos lectura a 1 de Pedro 2:12, que dice lo siguiente. Comportaos ejemplarmente en medio de los paganos, para que lo mismo que os calumnian como malhechores, al ver vuestras buenas obras, pues glorifiquen a Dios el día que venga a visitarnos. Bien, pues Dios ve todo lo que hacemos, hasta lo que hacemos a escondidas. Vamos a dar lectura a Hebreos 4:13. Y no hay criatura alguna que esté oculta ante ella, sino que todos están desnudos y descubiertos a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Bien, pues el estar limpio moralmente significa pues que tenemos que evitar la inmoralidad sexual y demás prácticas inmundas de este mundo. 1 de Corintios 6, del 9 al 11, que dice lo siguiente. ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los invertidos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los salteadores heredarán el reino de Dios. Eso erais ante algunos, pero habéis sido lavados, consagrados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Bien, ¿qué significa ser mentalmente limpio? Bien, pues significa que si llenamos la mente de pensamientos puros y limpios, nuestra conducta también será limpia. Damos lectura a Filipenses 4:8, que dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, considerad lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de buena fama, de virtuoso y de laudable. Bien, pero si pensamos continuamente en cosas inmundas, pues acabamos cometiendo actos malos. Damos lectura a Mateos 15, del 18 al 20. Mateos 15, del 18 al 20.
Pero lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robo, falso testimonio, blasfemia. Eso es lo que mancha al hombre, pero comer con las manos sin lavar no mancha al hombre. Bien, por eso lo que debemos de hacer es evitar las formas de esparcimiento que podrían ensuciarnos la mente. Si estudiamos la palabra de Dios, llenaremos nuestra mente de pensamientos limpios. Bien, pues con relación al tema de qué significa estar físicamente limpio, pues significa que los cristianos representamos a Dios, por tanto tenemos que mantener limpio tanto el cuerpo como la ropa. Hemos de lavarnos las manos después de usar el inodoro y también antes de comer o de manipular alimentos. Si la vivienda no cuenta con un sistema que sea adecuado de eliminación de aguas residuales, hay que enterrar los excrementos, puesto que esto está en Deuteronomio 23, versículos 12 y 13, sobre todo para evitar para evitar pues la suciedad, ¿no? Los microbios. Bien, pues la limpieza física contribuye a la buena salud. Los hogares cristianos tienen que estar limpios y ordenados tanto por dentro como por fuera. Deben de destacarse en la comunidad con buenos ejemplos. Bien, vamos a dar lectura a Deuteronomio 23, 12 y 13 con relación al tema de la limpieza. Al atardecer se lavará y al ponerse el sol podrá entrar de nuevo en el campamento. Tendrás también un lugar fuera del campamento para hacer allí tus necesidades. Y con relación a qué clase de habla inmunda debemos de evitar, pues los cristianos no deben de ser mal hablados. Los buenos siervos de Dios han de decir siempre la verdad. Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Efesios 4:25, Revelación 21:8. Bien, pues primeramente vamos a dar lectura a Efesios 4:25. Por esto, desenterrad la mentira y que cada uno diga la verdad a su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Revelación 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los homicidas, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el estanque ardiente del fuego y de azufre. Esta es la segunda muerte. Bien, pues por tanto los cristianos no deben de ser mal hablados. Los cristianos no escuchan ni cuentan historias ni chistes obscenos. Se distingue en el trabajo, en la escuela y en el vecindario por su habla limpia. Efesios 4:29, 31 y Efesios 5:3. Vamos a dar lectura a Efesios 4:29 y 31. No digáis palabras groseras, que vuestro lenguaje sea bueno, edificante y oportuno, para que hagáis bien a los que os escuchan. Desenterrad la amargura, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Y ya por último damos lectura a Efesios 5:3. En lo que se refiere a la lujuria y a toda clase de impureza o avaricia, que ni siquiera se nombre entre vosotros, como debe de ser entre los creyentes. Bien, por tanto, con esto ya termino. Y la conclusión a la que se llega es que los siervos de Dios deben de ser limpios en todo sentido. Bien, en el sentido físico, mental y moral.
moral, mental y físico, puesto que vivimos en un mundo sucio. También hay que luchar por nuestras propias tendencias hacia lo mal, y por tanto aquí no debemos de rendirnos, porque primeramente somos conscientes de esa tendencia, ¿no? Tenemos que tener una espiritualidad limpia con relación a que debemos de creer en lo que realmente viene en la Biblia y no en lo que nos puedan enseñar otras personas o otras religiones falsas, que no venga en la palabra de Dios. En la limpieza moral, pues la limpieza moral se refiere a que uno esté limpio con relación a las inmoralidades sexuales o las prácticas inmundas de este mundo. También la mentalidad debe de estar limpia, o sea, tener la conciencia tranquila, tener pensamientos puros, puesto que esto hará que nuestra conducta también sea limpia, puesto que si tenemos pensamientos inmundos, pues lo más probable es que acabemos cometiendo actos malos y actos que desagradan a Dios. Por tanto, si estudiamos la palabra de Dios, pues llenaremos nuestra mente de pensamientos limpios. Con relación a la limpieza física, pues debemos de estar limpios físicamente, ducharnos, lavarnos todos los días, tener ropa limpia, buena ropa, la mejor que podamos tener. Y por último debemos de tener un habla limpia, un habla que no hablemos picardía, que no hablemos